Pablo Rubín. Ahora sí. Estamos con el... ¿Estás bien, Pablo? ¿Llegaste? Enfócate un poquito más el micrófono. ¿Salimos? Dale. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Panorama Político Palermo Online. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, Alejandro. Bueno, gracias Pablo Rubín por conducir el programa. Pablo Rubín es director de Palermo Online hace 24 años. Gracias al equipo que nos acompaña siempre, a Sofía Recián, a Pablo Santesteban. Muchas gracias a Matías, el operador técnico de Radio Sónica, la radio desde donde estamos transmitiendo. Y bueno, y muchas gracias a los invitados de hoy, que tenemos 2 candidatos a senadores y a diputados nacionales. Correcto. Vamos a poder preguntarle las propuestas que tienen para los porteños. Y seguramente con ellos se viene un nuevo Congreso Nacional, tanto Cámara de Senadores como Cámara de Diputados. Bueno, lo presentamos. Dale. Empezamos por Nevar Nazarian. Ella es candidata a diputada nacional por el espacio político, la coalición llamada Ciudadanos Unidos, ¿sí? Ella es de origen radical e integra esta coalición. Después le vamos a preguntar quiénes la integran. Muchas gracias, Nevar, por venir. Muchas gracias, Alejandro. Un placer otra vez estar acá compartiendo con ustedes. Y también nos acompaña Claudio Cingolani, candidato a senador nacional por la coalición cívica. ¿Sí? Ahí no hay una coalición, ¿no? Es una coalición. Primero, buenas tardes a ambos, a Pablo y a Alejandro. Sí, es un frente que se llama Hagamos Futuro, que integra la coalición Civicari, la democracia cristiana y el Partido de la Ciudad. Bueno, muchas gracias, Claudio. Claudio también fue legislador porteño en la ciudad de Buenos Aires. Es un importante dirigente de la coalición cívica. Y bueno, vamos a empezar este programa, como siempre decimos, Panorama Político Palermo Online es un espacio, es un programa que busca reivindicar a la política, entendiendo por la política aquella herramienta de transformación social, la institucional, la de los partidos políticos, también reconociendo el difícil momento que atraviesa el sistema de partidos políticos y su representatividad en la ciudadanía. Sin embargo, no nos imaginamos otra manera de transformar la realidad que no sea, en todo caso, con más y mejor política. Y los partidos políticos deberán darse a la tarea de renovarse o presentar mejores propuestas a la ciudadanía. ¿Con quién arrancamos? Con la candidata a diputada por la ciudad. Bárbaro. Bueno, vamos por el inicio. Siempre hablamos de que justamente en esto de reivindicar la política queremos que quienes nos están mirando y escuchando conozcan a Nevar, por lo menos al principio, desde un lugar más personal, ¿no? Bueno. Después vamos por los cargos y demás. ¿Cómo fue que te decidiste? ¿Cuál fue el suceso que te invitó, que te interpeló a que te metas en el mundo de la política? Y yo creo que es más que nada es un mandato familiar, diría. Yo nací en Armenia. Estuve viviendo mis primeros 14 años allá, vengo de una familia súper politizada, también en un momento, político. Yo estaba en Armenia cuando, tenía 6, 7 años, pero tengo la memoria como muy activa en ese sentido, que cuando se separó Armenia de la Unión Soviética, mi papá fue diputado por la Unión Soviética. Y yo esto lo cuento porque la verdad que refleja bastante con claridad de la familia que vengo. Mi papá era diputado por la Unión Soviética, mi mamá estaba en la plaza pidiendo por la independencia de Armenia. Después volvían y cenábamos los 4 con mi hermano y yo crecí en el medio de todas esas charlas, ¿no? Después nos vinimos acá. Y en la universidad, uno tiene, yo te digo, la política me corre en las venas y la verdad que lo digo de manera muy orgullosa, sí. Por lo que vos me decías, yo celebro la política. Y y en la facultad empecé primero yendo a los barrios populares, lo típico que hacemos los estudiantes de Derecho, a dar apoyo, dar asesoramiento jurídico gratuito. Empecé desde ahí, pasaron varios años, tuve como mi búsqueda de
de la representación política, digo, no llegué al radicalismo en mi juventud, para decir de alguna manera, pero bueno, estoy ya hace más de 10 años en el partido, porque bueno, realmente pude encontrar un espacio donde representa eso que traigo de Armenia, y también, bueno, encontré un espacio donde me pude desarrollar. Hace muchos años que tengo un comité en el barrio 31, en Retiro, donde, bueno, en este contexto bastante complicado, seguir sosteniendo un local partidario es difícil, pero bueno, lo venimos haciendo. Bien, bien. Así que bueno, y aquí estamos hoy, muy orgullosa de la lista que integro y con los candidatos que compartimos. Pablo. A mí me gustaría saber, Navrad, ya que hablaste sobre el tema de Armenia, que nos expliques el último acuerdo sobre Nagorno-Karabaj. Sí. Donde Qué Donald, difícil. Solamente vos lo podés decir. donde Donald Trump arregla rápidamente un conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Y en esa misma pregunta, entre Rusia y Armenia, ¿cuál fue tradicionalmente un aliado de Moscú, Armenia? Pero hoy en el Kremlin, es cuestionado por parte de muchos armenios, no de todos. También hay una grieta. ¿Qué lectura tenemos que tener nosotros los argentinos en ese conflicto, y cuál es tu posición con el conflicto ruso-ucraniano, y qué pasa en Georgia, vecino de Armenia? Bueno, voy a tratar de ser breve, podríamos quedarnos hablando más que un programa de esto, porque es un tema que realmente me apasiona, pero bueno, para decir en pocas palabras, digo, el primer ministro de Armenia hoy no tiene como una gran aceptación ni en Armenia ni para lo que es la diáspora armenia. Sí, está como bastante cuestionado su liderazgo hoy. El hecho de haber, digamos, retirado la población armenia de Artsaj, donde, bueno, se tuvo que disolver literalmente el país, y los armenios tuvieron que abandonar sus casas, sus hogares donde vivían hace cientos de años, en menos de una semana. Así que, bueno, desde esa decisión, digo, el primer ministro tiene bastante poca representatividad, ¿sí? Entonces este acuerdo también llega a él bastante debilitado, y un poco, te diría, obligado de alguna manera. Y el acuerdo entre los armenios, yo hace muchos años que no vivo allá, pero sí estoy en contacto con la comunidad acá, y realmente tiene intereses comerciales de Estados Unidos, porque si no, no estaría Trump recibiendo a dos países que no son demasiado relevantes para la política de la Casa Blanca, ¿no? Pero bueno, digamos, dentro del tratado, como yo digo, la letra chiquita, que casi nadie se fija, lo que dice que Estados Unidos va a estar a cargo de la explotación de una ruta que une Asia con Europa y al revés, ¿no? Entonces también el conflicto tiene origen en a ver quién dispone de esa ruta, ¿no? Así que eso sería un poco lo que yo te diría. Ya se han firmado otros tratados de paz en su momento, con la intervención de Estados Unidos, y bueno, la verdad que eso no resuelve digamos, realmente los problemas de la gente que vive allí, ¿no? Y después Armenia básicamente, digo, tiene como socio político a Rusia porque no podría proteger ni sus fronteras, ni su comercio. La mitad de los armenios trabajan en Rusia y mantienen a sus familias que viven en Armenia, por lo cual, digo, es imposible imaginarse hoy la vida de los armenios que viven en Armenia sin Rusia. No sé si es una decisión libre, pero es una decisión obligada a esa relación. Así que no sé qué pregunta más me faltó. ¿Qué lectura tenemos que hacer nosotros en el conflicto ruso-ucraniano? Y la otra pregunta es, ¿puede ser que si no se cumplen estos acuerdos, pueden ser arrastrados a una guerra como la de Ucrania? Mira, yo creo que lo de Ucrania también tiene un origen, digo, donde el presidente, que no voy a entrar, digo, de si tienen el derecho o no, pero me parece que es un conflicto que Ucrania no estaba preparado para enfrentar, ¿no? O sea, sin ir muy lejos, tal vez el paralelismo no sé si es muy correcto políticamente, pero como fue la guerra de las Islas Malvinas acá en Argentina, ¿no? Digo, como ir a enfrentar
en un momento tal vez de debilidad institucional o a un país donde vos sabés que desde ya es muy difícil que puedas enfrentar. Bueno, en Ucrania pasó un poco eso. Me parece que el presidente ucraniano nunca pensó de que el conflicto se iba a estirar tantos años, y tampoco me parece que es una lectura equivocada donde, digamos, contó que todos los países iban a salir en contra de Rusia y en apoyo a Ucrania. Y digo, creo que fue como una táctica bastante mal calculada en ese sentido, que eso no significa que no tengan el derecho. No, eso es como bastante discutido, pero es lo mismo que Armenia hoy. Por ejemplo, vos decís, bueno, está bien, sí, son pueblos que tienen como viven los armenios hace más de 2000 años, pero de ahí que vaya Armenia a pelearse y poder recuperar esos pueblos, y bueno, no sé si no estarían en condiciones de hacerlo. Bien, Y bien, llevar a tu bueno. pueblo a esos conflictos no me parece tampoco lo correcto, ¿no? Bueno, buen panorama sobre los conflictos. Sí, para entender, porque para entender un Me poco. dan ganas de preguntarle a Navarro un montón de cosas ahora. Pero bueno, vamos con Claudio. Dale, dale. Claudio, ¿cómo fue que te iniciaste en el mundo de la política? Uf, hace muchos años. Mirá, siempre tuve militancia política, social, ya desde mis 16 años, digamos. Y pasé también por comedores comunitarios, asociaciones civiles vecinales, y después mucha militancia partidaria. Primero en el radicalismo, después hice la experiencia del FREPASO, Sí. y desde el 2001 con mi corazón puesto en la coalición cívica. ARI en su ARI. momento, en el 2001, y después Sí. coalición cívica. Y fuiste como recorriendo esos distintos espacios políticos ya a partir del 2001 ARI, luego su consecuente coalición cívica, espacio político que también ha integrado innumerables coaliciones, ¿no? Muchísima gente pasó ¿Con qué por el lista ARI. llegaste a la legislatura porteña? Y llegamos con la lista de Elisa Carrió, que sacó el famoso 54% en la ciudad de Buenos Aires, Sí. en alianza en su momento con el PRO, el radicalismo, bueno, Juntos por el Cambio, ¿no? Sí, sí, o vamos Juntos por el juntos, Cambio, creo que era se la llamaba, sí. versión de Cambiemos en Sí. la ciudad. Eso fue en el año 2017. Te pregunto también ejerciste cargos ejecutivos, ¿no es cierto? Sí, brevemente estuve en la Subsecretaría de Educación en el año 2003-2004. Si Un tuviera- desafío las gestiones. Yo Claro. siempre digo que la esencia de un partido político es ejecutar políticas públicas. Por eso soy un enamorado de la gestión, de poder administrar un presupuesto con equidad, honestamente. Me parece que es el desafío de la política, poder ejecutar políticas públicas. Si tuvieras que elegir una temática que más sentís propia, que más te gusta desarrollar, ¿cuál sería? Mira, dos. Todo lo que es el desarrollo humano y social, ¿sí?, de las personas, y el tema de la seguridad también, que no solo es seguridad en términos de policía, ¿no? Sí, Para que lo claro, entienda la gente, ¿no? Sino seguridad en todo sentido. ¿Viste? Cuando vas a las reuniones de vecinos dices, necesito que haya luminaria en la calle y que me poden el árbol. Bueno, eso también es seguridad, digamos. Uh-huh. Y es seguridad también tener este poder adquisitivo. Y es seguridad también tener un nivel de educación y que los ingresos se reflejen también en el nivel educativo, digamos. Viste que hay tres tipos de pobreza, digamos, ¿no? Está la pobreza por ingreso, está la pobreza de conocimiento y está la pobreza estructural. Cuando esas tres cosas no se dan, se habla de una falencia muy grande en el desarrollo social y de las personas. O sea que seguridad en todo sentido. Me apasiona el tema. Volviendo a la coalición cívica existe con la identidad del partido de Lilita. ¿Cuál es la identidad propia del partido? ¿Y cuál es la base electoral a la cual ustedes apuntan? ¿Y qué espacio político consideran más cercano? ¿El PRO? ¿La UCR? Qué pregunta que estás haciendo. No, yo te puedo decir que, primero que la coalición cívica, creo que desde un principio, digamos, aportó mucho a la política, al control de las instituciones, pero el ADN de la coalición cívica, bueno, somos profundamente humanos, somos profundamente republicanos, tenemos apego institucional,
Nos parece que el control es más que importante, el control, ¿no? El peso y contrapeso a la hora de gobernar y de controlar, y bregamos por la transparencia y la honestidad, en política. Y en este contexto sobre lo que está ocurriendo a nivel nacional, sobre la transparencia y sobre el caso Libra, que están con la comisión investigadora, me imagino que estás al tanto de esta claro. comisión. ¿Cuál es tu posición al respecto? Sí, hace más de 20 años que venimos trabajando por la transparencia, ¿no? En el país. Son momentos, hoy lo charlábamos recién con Nevar, ahí está, le salió el nombre armenio. Y lo charlábamos con Alejandro y con vos. Viste, cuando vos vas al avión y te dicen, ¿qué quiere comer? ¿Pasta o pollo? Y electoralmente estamos ante un escenario parecido. Se ve que hay que votar o libertarios o kirchneristas, no hay término medio. Te corrijo porque algunos kirchneristas se sienten medio ofendidos porque son peronistas. Sí, bueno, está bien, es un peronismo que durante 10 años convivió con la matriz del kirchnerismo, como en su momento convivió con la matriz del menemismo. Hay peronistas republicanos, en este momento no se los ve o están agrupados en algunas provincias, digamos, ¿no? No hay una oferta consolidada de un peronismo republicano. La transparencia es muy importante. Nosotros, desde la coalición cívica, somos los que acuñamos la frase, la corrupción mata, ¿sí? Con la tragedia de Once, la corrupción mata todos los días. Y creo que es una deuda, ¿no? Que tiene la democracia con los habitantes de este país, que no se puedan ejecutar políticas públicas con transparencia. El caso Libra tiene que ver con eso. El caso Libra tiene que ver también con, lo decía Marcela Campagnoli, que es nuestra candidata a senadora. Se busca equilibrio fiscal y en realidad lo que estamos encontrando, hallando, es desequilibrio moral, ¿sí? Entonces, so pretexto de equilibrar las cuentas públicas, lo que hay es mucha corrupción, ¿sí? Hay mucha corrupción y hay políticas deshumanizantes. No es casualidad que el gobierno nacional haya abandonado lo que es el cuidado de las personas, de las poblaciones más vulnerables, los jubilados, la salud. Garrahan, PAMI, tratamientos de chicos que tienen situaciones oncológicas, los discapacitados. Llama la atención, ¿no es cierto? Y son todas áreas que tienen que ver con la salud, con el cuidado de las personas. Yo creo que ahí hay mucha deficiencia del gobierno nacional y la política va a estar ahí para poner la lupa también. No puede ser, digamos, de que en el caso Libra salta coima por un lado, coima por el otro, el 3 para uno, el 4 para el otro. ¿Qué está pasando? Se están llevando la plata de todos los argentinos sobre pretexto de conseguir equilibrio fiscal. Lo que hay es desequilibrio moral, como dice nuestra candidata Marcela Campagnoli. Bueno, y además, bueno, el esfuerzo enorme que están haciendo millones de argentinos también para poder llegar a fin de mes, con un ajuste que impacta fuerte en los jubilados, impacta fuerte en salud, y los influentes de ese impacto son el Garrahan, son los discapacitados, que son lugares sensibles donde la gente ve el sufrimiento de ese sector y entonces sensibiliza de una manera, pero en realidad, digamos, han echado 50.000 empleados públicos. No nos imaginamos 50.000 ñoquis en la Administración Pública Nacional. Entonces, y el último dato económico habla de una caída en la recaudación fiscal, es un número que yo sigo mucho, 2,4 en relación al año pasado. Descartando, corriendo el dato inflacionario, ha caído la recaudación fiscal. Un 2,4% es muchísimo, es menos dinero para obra pública, para política pública, porque han deprimido la actividad económica en general y eso impacta sobre la recaudación, con lo cual el panorama no es muy bueno. Nevar, un poco la pregunta con Claudio, vos ya hablaste un poco de desarrollo social, de que has militado y tenés un comité en Barrio 31. Si tuvieras que identificar, también te conocí trabajando en la Comuna 1, donde se trabaja transversalmente todos los temas. Si tuvieras que elegir un tema en el cual te sentís más cómodo, sentís que sos más útil, ¿cuál sería? No, claramente, digo, lo mío, en eso coincido con Claudio, lo que son las políticas
públicas en relación a lo social, digo, es lo mío, porque más allá, digo, de los diferentes lugares que fui trabajando, siempre como que fue el tema central, ¿no? En la comuna me encargaba sobre todo de esas temáticas, de tener la relación con los barrios que tenemos en la 31 y Rodrigo Bueno. Después me tocó estar en el Ministerio de Desarrollo Económico, pero fui la directora de Inclusión Social, y ahora en la auditoría soy la directora también de Desarrollo y Derechos Humanos. Es como, bueno, es un tema que creo que también estoy ocupando estos espacios porque de alguna manera me he especializado y es lo que más me gusta. Y obviamente estar en el Ejecutivo es una gran experiencia. Digo, sirve para poder hoy estar en la auditoría desde el otro lado del escritorio, como digo yo, pero también, digo, es un gran aprendizaje a nivel personal, digo, estar a cargo de programas, políticas, porque es un impacto que vos te das cuenta que llega enseguida a la gente, ¿no? Es como que uno ejecuta, sea una capacitación, sea algún programa de subsidios o lo que tenga que ser, pero vos te das cuenta que vas cambiando historias de las personas. Y estos números que vos recién decías, de la misma manera me imagino que cuando hablamos de la caída de la actividad económica, cuando hablamos de los recortes, atrás de esos números hay personas, hay historias de familias, así que eso es lo preocupante también, ¿no? Y te quiero preguntar, ya que mencionaste los dos barrios, Barrio 31, Barrio Rodrigo Bueno, has participado seguramente de alguna manera en los procesos de transformación de ambos barrios. Claramente tienen características distintas y magnitud distinta, sin embargo en ambos se puede ver nuevas construcciones, procesos de reubicación y de mejoras. Contanos lo mejor de esos procesos, pero también contanos qué falta. A ver, lo mejor, digo, es lo que se ve. Eso que, como vos decís, tener las viviendas nuevas, con todas las instalaciones, digo, yo conocí el barrio 31 cuando no había asfalto y eso parece como algo mínimo, pero también hace a la seguridad del barrio, al bienestar del vecino, de tener casas donde entra luz, donde hay ventilaciones, como eso que cuando pasamos por la autopista y vemos las viviendas nuevas, ya hablan por sí solo porque realmente cambian la calidad de vida de las personas que viven ahí. Antes esos vecinos que hoy los vemos viviendo en esas viviendas nuevas vivían bajo la autopista, con todo lo que eso significa, ¿no? El ruido, la inseguridad. Bueno, Rodrigo Bueno me parece que es mucho más claro porque en Rodrigo Bueno está como la parte de las viviendas nuevas y después quedaron muy pocas familias viviendo lo que sería como las viviendas viejas, como se dice, en el barrio viejo, pero son muy poquitos y bueno, uno realmente, yo creo que visualmente ya está integrado a lo que es Puerto Madero, Rodrigo Bueno, uno va caminando y es un barrio más de la ciudad de Buenos Aires. Me parece que el proceso de integración ahí es mucho más claro y debería ser un ejemplo como el barrio Fraga, por ejemplo. Y lo que falta me parece que lo que falta es los servicios y después la integración económica, porque la gente que vive en los barrios todavía sigue como, los supermercados están afuera, los locales están afuera y los comercios que tenemos dentro de los barrios siguen teniendo las características como todavía no están integrados, ¿no? Hay muy pocos casos, no sé, en la 31, que tenemos un restaurante donde el dueño abrió otro ahora en Las Canitas, pero bueno, son historias muy lindas, inspiradoras, pero no es lo que pasa a la mayoría de la gente que vive. Y después el tema de los servicios, ¿no? Como, bueno, lo que es electricidad, lo que es el agua potable, que se empiecen a pagar algunos impuestos como el ABL. Eso falta porque también hace a la integración, ¿no? Así que yo sí tengo que decir sería eso. Bien. Navar, con tu formación en Derecho Penal, ¿crees que la política de seguridad de Jorge Macri respeta los derechos humanos o está diseñada para ATN y La Nación Más? Me gusta tu forma de preguntar. Mira, creo que es una pregunta que no te puedo decir con una respuesta de sí o no. Creo que hay matices que hay que ver en cada cuestión, ¿no? Me parece que hay como buenas intenciones en algunos casos que tienen que ver con esta lógica que nos manejamos hoy, donde todo tiene que ser una noticia, donde un anuncio tiene que caber en un tweet, porque vivimos en esa lógica.
Después, digo, en la legislatura hay algunos procesos que son interesantes, como por ejemplo ahora se está discutiendo la creación del servicio penitenciario propio de la ciudad, que a mí me parece que es una falta, digo, que hace bastante tiempo que viene arrastrando la ciudad de Buenos Aires para afirmar su autonomía. Digo, hay cosas buenas y hay cosas no tan buenas y hay otras que estoy totalmente, digo, en desacuerdo, pero no podríamos decir sí o no, habría que ver caso por caso. Porque la historia de la ciudad de Buenos Aires tuvo una penitenciaria en el Parque de las Heras, tuvo la cárcel de Devoto, La de pero, Caseros. La de Caseros. la de Caseros que la Pero tiraron serían abajo. nacionales. Pero no se entiende por qué todavía no hay una cárcel en la ciudad de Buenos Aires inclusive para contravenciones Delitos graves. menores. Bueno, pero a veces un delito menor es un tipo que viene haciendo Hay alcaldías donde... en una avenida y se lleva puesta una bicicleta Sí, y sí, no sí. pasa nada. Y son como estas cuestiones donde nación, ciudad y provincia, porque digo, no se puede pensar la ciudad sin la provincia de Buenos Aires, que no se ponen de acuerdo. Digo, me parece que en algún momento en el gobierno de Mauricio Macri, Vidal y Horacio Larreta en la ciudad, digo, hubo una gran oportunidad que se aprovechó para algunas cuestiones y otras que nos quedaron pendientes, claramente. Pero me parece que tienen que ver con discusiones que van más allá del derecho penal, sino que tienen que ver con las cuestiones políticas y en el medio quedamos los porteños, ¿no? Llegamos a la mitad del programa, Pablo. Y bueno, es así el tiempo. Vamos a darle un espacio a los auspiciantes y volvemos en breve. ¿Tenés agua? Midas Peluquería. Sí, es loco la ciudad de Buenos Aires. Te hago una pregunta. Sí. ¿Vas a la Viruta a bailar tango? A veces voy, estuve hace 2 semanas más o menos, Ah, cada sí. vez menos, pero bueno, sí, voy, me gusta, porque aparte aprovecho, voy a comer, Se come bien. se come súper rico y después voy a bailar. Así que Tenés hago pinta de las tanguero por la ropa. ¿Vos ya sabías algo? Yo bailo tango. Ah, Ya me veo que me dicen te cruza, que se puede pasar, somos poquitos. No, voy los domingos. el programa a la- termina con un 4x4. Voy los domingos a la noche, a las 12, que dura hasta las 4 de la mañana. Yo voy un rato, bailo un poco y ya me voy, pero se llena. La Yo voy Viruta los es- viernes y sábados, porque son los días que tengo, las cenas que hacen los padres por el tema del viaje de egresados de los chicos. También. Entonces los viernes Está buenísimo. hay que Es re visitarlo. rico. Ahí se juntan en Barrancas de Belgrano, ahí en la glorieta. Me Sí. sorprende cómo se juntan También voy a a bailar el tango ahí. Ese es precioso. Y lo increíble es que las políticas públicas, por ejemplo, del gobierno de la ciudad, donde se llena de turistas, vienen turistas tanto nacionales como internacionales. Los ignoran. No, sí, es de loco, porque no hay una política Ahí pública volvemos, ¿eh? fuerte. Vamos. Bueno, volvemos luego de unos cortos auspicios. Agradecemos a quienes nos acompañan en este programa. A Midas Peluquería, un salón de belleza espectacular en el barrio de Palermo, con los mejores profesionales, los mejores productos, en Scalabrini Ortiz 3174. Agradecemos a Imanes Magneto, todo tipo de imanes comerciales, lo puedes encontrar en www.imanesmagneto.com.ar, y al administrador de consorcios de la administración de consorcios del doctor Mariano Recián. Si tenés algún problema de goteras, medianera, problemas con el portero eléctrico que se lo roban, ¿viste? Le roban Sí, los bronces, Te ahora lo soluciona. lo llamás al doctor Y si te lo están arregla. altas las expensas, Te puede ayudar a bajarlas. bien, bueno, comuníquense con el doctor Mariano Recián, está en Instagram con la administración de consorcios Recián. Y bueno, y antes de seguir con el programa, sabes que viste que nos está pasando que no encontramos medios que sigan difundiendo los audios de Karina y de las coimas, porque hay un juez que determinó que los audios futuros no se pueden, No lo sé, Comunica- nadie sabe de qué se habla, pero no se puede. pero por las escuchar. dudas, sí. Es medio raro. Y hoy yo, 9:30 de la mañana, puse M24, un streaming de Uruguay, para escucharlo, ya que el señor anunció que iba él a poder difundir estos audios Pero no pasó No. nada. y se excusó. Entonces, me gustaría pedirle a unos amigos que tenemos en el canal de streaming el programa Punto de Encuentro en Paraguay, ¿sí? En Hohenau, Paraguay, con Jorge y con Walter, a ver si ellos sí pueden
difundir estos audios y los enteramos los argentinos qué es lo que se debate, qué es lo que se discute en ese ámbito tan cerrado del gobierno nacional, ¿no? Enterarnos qué pasa con los recursos de los argentinos. Es medio extraño, ¿no? Aparte, si la Argentina estaba, se promocionaba el 10% por Diego Maradona, ahora no sé por qué Karina aplica el 3, El 3. es menos que el 10. ¿Qué sería? ¿McAllister? ¿El 3? ¿Qué jugador No sería el sé, 3? muy raro. Un 3, muy raro. bueno. El tema es que es un problema para este gobierno que quedó muy marcado, muy manchado. Pero me gustaría volver con Dale, los volvamos. invitados. Con Claudio. Sos candidato a senador. ¿Qué reformas políticas impulsarías en el Senado? Reformas políticas. Estábamos hablando recién del proceso de autonomía, ¿no? Que viene tropezando, se encuentra con piedras en el camino. Yo creo que hay que acelerar. Hay que acelerar ahí con la transferencia compartida para todos los fueros de la justicia. Hay que, bueno, que la coparticipación llegue también a la ciudad de Buenos Aires y no vayamos perdiendo por gobierno de turno dinero. Necesitamos el servicio penitenciario, el puerto, el único puerto que responde a una ciudad que no es de su ciudad es el puerto de Buenos Aires. Y me parece que ahí recién estábamos hablando, ¿no? Como una buena sinergia política en su momento, que fue el gobierno nacional, provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal, y acá en la ciudad de Buenos Aires con Horacio, se fueron poniendo de acuerdo y se lograron bastantes cosas. Sí. Ahora, esos avances no pueden quedar tuertos por un gobierno de turno o dependiendo del color político. Tenemos que avanzar y consolidar de una vez y para siempre con el proceso de autonomía de la ciudad y, por si algunos no se enteraron, decir la ciudad de Buenos Aires es una provincia, ya hay fallos de la Corte Suprema en ese sentido. Así que me parece que hay que trabajar mucho desde el Senado para consolidar ese proceso de autonomía. En la provincia de Buenos Aires dicen que la capital todavía sigue siendo de la provincia. Bueno, no sé. ¿Quién dice? Hay que mandarlos al colegio. Bueno, uno de los grandes temas que debería discutir el Congreso Nacional y que tiene que ver con esto es la coparticipación federal, ¿sí? Que no se discute desde hace, creo que fue en el 94, 90 y pico que se discutió, y la Ciudad de Buenos Aires aporta el 14, hasta hace poquito recibí el 1,4, ahora un poco más, 2,25, pero está eternamente esa discusión. Lo mismo plantea la provincia de Buenos Aires, aporta el 40, recibe el 24, y hay otras provincias que aportan menos y reciben más, pero también hay que entender las dificultades geográficas de cada provincia, la historia de cada provincia y el desarrollo económico de cada provincia. Si conformamos una nación, tenemos que amalgamar todas esas historias. Sin embargo, creo que nos debemos dar un nuevo esquema de coparticipación federal. Hoy Nación se queda con más de la mitad de los recursos, el resto lo distribuye entre las 24 provincias. Creo que habría que buscar algún incentivo para que también cada provincia mejore sus mecanismos de recaudación. Lo que falta es diálogo. Bien. Una gran mesa de diálogo. ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que le falta a este gobierno también, ¿no? Diálogo. Recién estaban hablando del fallo del juez Marianello, ¿no? ¿Cómo es el? Sí, o Maraniello. Ahí está, Maraniello. Sí, igual Stornelli lo cortó. Claro, pero es una barbaridad, o sea, y eso hay que denunciarlo. Hay que decirle a la diputada Orozco, que preside la Comisión de Libertad de Expresión, que la reúna de inmediato. Hay que decirle a Lustó, que preside la Comisión de la Bicameral de Inteligencia, están hablando de que hay espionaje internacional y que cómo puede ser que esos audios se hayan filtrado en la Casa Rosada o en Olivos. Bueno, la foto de Alberto Fernández, la famosa comida en medio de la pandemia, fue en Olivos. Si nos hubiésemos guiado por ese criterio, nunca hubiese trascendido, por ejemplo, esa vergüenza nacional que fue en plena pandemia estar celebrando. Bueno, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tiene jurisdicción en la Casa Rosada, no sé, debería investigar ella. Bueno, otra vergüenza también, ¿no? Porque ahí está el funcionario de seguridad Soto, ¿no? Que mandó a allanar a los periodistas. La verdad que estamos en un retroceso institucional muy grande. Y quiero aprovechar para decir lo siguiente. Recién estábamos hablando de que el sacrificio que hace la gente valga la pena. Hernán Reyes, nuestro primer candidato a diputado nacional, lo dice. O sea, cuando la familia se aprieta,
la economía se ajusta, cuando hay sacrificios que se hacen a nivel familia, a nivel sociedad, tiene que valer la pena. Y aparentemente los resultados son calamitosos, digamos, porque todo este esfuerzo que hizo la sociedad, se supone que para llegar al equilibrio fiscal, siempre es castigando a las personas. Entonces me parece que estamos en un retroceso muy, muy grande. Sí. Quiero métele vos. quiero volver a Navar con una pregunta sobre la UCR. Acá. Uy, uy, uy. La UCR Capital terminó apoyando a Bullrich y a Macri en distintos momentos. Sin embargo, en las provincias ganan elecciones. ¿Por qué la UCR Capital no logra despegar en la ciudad? Bueno, justamente en este momento, puedo decir que nos hemos despegado de ya, venimos presentando listas, si bien son coaliciones, pero es con el Partido Socialista, no es el sello de la UCR, pero sí es con nuestra propia identidad, en las últimas elecciones no hubo acuerdo con el PRO, lo mismo que ahora, nosotros vamos con un armado que me parece que trasciende la ciudad de Buenos Aires porque tiene que ver justamente con estos gobernadores que vos decís que vienen ganando en sus provincias, que tiene que ver con Ciudadanos Unidos, como es Puyaro, como Valdés, que este domingo, ganó con el 52% de los votos en su provincia, y me parece que en esta oportunidad, nosotros estamos hablando más allá de estas elecciones nacionales que tenemos en octubre, sino que estamos pensando de acá en 2 años, que me parece que ahí todos los partidos, los que nos representamos como los partidos del centro, deberíamos de alguna manera encontrar un punto de encuentro, un poco esto que decía también Claudio, ¿no? Este diálogo que nos falta, y porque hay algunas cuestiones básicas que todos los argentinos nos tenemos que poner de acuerdo, porque no puede ser que cada 4 años es como es una refundación de la Constitución, de los derechos y de las obligaciones también. Creo que hay ciertos puntos donde todos nos tenemos que poner de acuerdo, y todos estos partidos que en estas elecciones, no se da la oportunidad de que podamos ir como una propuesta única. Me parece que en 2 años nos debemos este diálogo y esta conversación, y poder a la ciudadanía realmente, dar una propuesta que represente la educación, salud, seguridad, las cuestiones de los derechos básicos. Porque no puede ser que de repente hoy hablar de barrios populares o de las personas más vulnerables es porque sos kirchnerista. Es como, hablas de derechos humanos y es como, no, los partidos... hay derechos que nos tienen que representar a todos, eso nos falta. Hay temas más básicos, por ejemplo, hay discusiones que los porteños nos hacemos sobre si las plazas públicas tienen que tener rejas. ¿Ustedes qué opinan sobre rejas sí, rejas no? Yo como vecina te digo que rejas no. De hecho, yo soy vecina de San Telmo, vivo a 2 cuadras del Parque Lezama, y en algún momento hubo una discusión que así como empezó, decayó por suerte porque los vecinos salieron con un rechazo muy fuerte. Pero las plazas son para todos, y después veamos cómo los cuidamos, pero pongamos más iluminación, pongamos más espacios comunes, pongamos los espacios separados para los caniles, pero rejar las plazas por una cuestión de seguridad, para que no haya gente durmiendo, porque generalmente porque rejan las plazas. Es como, son discusiones, es como que estaríamos cambiando de tema. Hablemos de cómo hacemos para que no haya personas en situación de calle durmiendo en las plazas. No, enrejemos las plazas y dejemos a la gente... Porque duermen al lado de la reja, digamos. Claro. No, y aparte con la videovigilancia, las rejas no tienen sentido, digamos, ¿no? Una ciudad con videovigilancia no tiene sentido que tengan rejadas sus plazas. No, yo iba a seguir por el tema, pero cerrar el tema. Bueno, porque, digamos, ustedes son uno es candidato a senador por la ciudad de Buenos Aires, vos sos candidata a diputado. Bueno, ¿por qué los vecinos de San Telmo, de Palermo, de acá de Montserrat, los tienen que votar? Primero me quedé enganchado con esto del diálogo, ¿sí? Sí, puedo meter la cuchara ahí. Es cierto, hace falta más diálogo entre la política. El tiempo para dialogar fue cuando se venció el plazo para hacer alianzas, por ejemplo. Eso nos tiene que dejar una enseñanza. Tenemos que poner lo mejor de cada uno, de cada partido, para recrear esa convivencia democrática, y me parece que llegó la hora de hacer alianzas, de hacer frentes.
Creo que la oferta electoral está fragmentada. Con el respeto que le tengo al radicalismo, creo que está fragmentado también el radicalismo. El asunto es no moverse de los principios y valores de siempre. Si vos no te mueves de los principios y valores de siempre, no se fragmenta el arco político. Me parece que hay que ir a un núcleo de coincidencias morales. Nosotros le decimos contrato moral que abrigue toda la oferta electoral de la ciudad. Necesitamos que no se fragmente, que no haya fragmentación. Así que bueno, ese es un desafío a futuro. A los vecinos les decimos que nos voten primero para muestras basta un botón. Hay toda una historia, ¿no es cierto?, de cómo vota la coalición cívica, de cómo defiende la coalición cívica. En un solo año, mirá, fuimos los que presentamos amparos contra el aumento en las prepagas, fuimos los que denunciamos a Pérsico, ¿sí?, que se autodaba los subsidios cuando estaba en el Ministerio de Desarrollo, fuimos los que dijimos lijo no, el único partido. Después se empezaron a plegar todos. Nosotros, cuando no garpaba, ¿sí?, cuando no era políticamente correcto, dijimos lijo no, porque el avasallamiento de la justicia no le va a hacer bien a la ciudad ni al país. Somos los que nos pronunciamos con el tema salud. Estuvimos hace poco reunidos con los médicos del Garrahan. Nos estamos pronunciando con el tema PAMI. Decirle a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires que no existe una ciudad divorciada de lo que es la causa nacional. Y esta es una elección nacional. Los porteños tenemos mucho para decir, mucho para pronunciarnos. Necesitamos de ese voto, de esa fuerza de los vecinos para que no voten ni pollo ni pasta, ¿sí? En el medio hay personas que estamos haciendo política, que somos republicanos, que somos humanistas, y ese es el caso también de la coalición cívica. ¿Por qué te deberían votar? Mira, sabes que yo antes tal vez de responderte esa pregunta me gustaría como una reflexión que hace días que vengo pensando, ¿no? Porque hace 1 año y medio venimos todo el tiempo con la renovación en la política y de repente parece que es malo que uno se siente acá y diga hace 15 años, 20 años o 30 años o toda la vida hago política. Es como que de repente se volvió casi como una mala experiencia eso, ¿no? Y esta cosa de hablar tanto de renovación nos trajo como, bueno, me hace falta mirar el Congreso hoy, ¿no? Tenemos, no quiero personificar, pero hablamos de, no sé, Marcela Pagano, Lila Lemoyne, con todas esas escenas como... grotescas. Sí, para decir de alguna manera. Entonces digo, la renovación a veces te trae eso también. Entonces hay que, en la lista que integro con mucho orgullo tenemos a Martín Lustó, que hace 1 año y medio viene demostrando, sus opiniones en contra de todo lo que viene impulsando Milei, que hoy nos trae a la situación que estamos viviendo, lo que es la ley Bases. Me parece que fue una de las voces más claras en pronunciarse en contra de la ley Bases, y después en otros temas que me parece que es bastante claro su posicionamiento. La segunda candidata es Piera Fernández, que es la voz de las luchas universitarias, que hace más de 1 año y medio que también lamentablemente este gobierno les obliga a tener que salir todo el tiempo a la calle, todo el tiempo tener que organizarse, que representa también la lucha de los docentes. Estoy acá hoy porque me recibí en la universidad pública, tuve la posibilidad de dar clases, entonces tener una voz joven, pero que eso no significa que no tenga experiencia, porque hace más de 10 años que tiene una militancia universitaria. Nosotros necesitamos también de eso, lo que es la experiencia, pero también esa frescura en la política, y en la lista que integro tiene todo eso. Bueno, ambos coinciden en la necesidad de crear un frente que no esté de ninguno de los dos lados de la grieta, ¿no es cierto? De hecho, ambos son de espacios políticos que han integrado hasta hace 1 año y medio Juntos por el Cambio. Pero yo me permito preguntarme, ya hubo una experiencia de fragmentación el 18 de mayo en la ciudad de Buenos Aires. La coalición cívica con Paula Oliveto no llegó al porcentaje mínimo para un legislador. El radicalismo con Lula Levy tampoco logró. No termino de comprender por qué no lograron unificar en una sola lista, siendo que además ahora es más difícil todavía el desafío de poder llegar a meter un diputado en el Congreso Nacional. Son 6% lo mínimo que se necesita. Entiendo, un poco lo han contado, pero
que por ahí hay egos, que por ahí hay algunas diferencias, que en algún momento esos egos y diferencias se pudieron soslayar y se armó una propuesta más integral. Hoy nuevamente se repite en una elección de medio término esto de ir fragmentados, pero coinciden en que esto no, para el 2027 esto ya no debería volver a suceder. Lo voy a poner en palabras, en términos muy radicales: renovación y cambio. Hace falta renovación y hace falta cambio. Claramente creemos que la renovación y el aire fresco... ¿Falta un Alfonsín en la ciudad? No, falta aire fresco, falta aire fresco. Yo creo que, bueno, Hernán Reyes es renovación y es cambio dentro de la ciudad de Buenos Aires, encabeza la lista de diputados. Mira, yo creo que necesitamos líderes como más actuales. Digo, me parece que Alfonsín hoy lo podemos nombrar porque fue un gran líder para ese momento. No sé si un Alfonsín hoy, digo, en este contexto también necesitamos líderes actuales, líderes que puedan vivir, digo, jóvenes y que puedan representar las luchas también, tanto de la juventud, y tengan una forma de comunicar también distinto, ¿no? Porque también un poco Milei lo que vino es de alguna manera como a desordenar y a incomodarnos a los que hacemos política, porque también hay que hacernos cargo, ¿no? Su forma de comunicar, su forma de liderazgo desordenó a los partidos políticos, y yo creo que todavía todos estamos intentando de alguna manera a reaccionar en frente de este nuevo liderazgo, porque hay que reconocerlo, más allá que no estemos de acuerdo. Pero lo votaron más de la mitad de los argentinos, así que eso nos tiene que también de alguna manera hacernos pensar que los liderazgos que necesitamos dentro de nuestros propios partidos tienen que ser también nuevos, con aire fresco, como decía Claudio. ¿Con el peronismo o con el kirchnerismo, como lo quieran llamar? Hay mucha diferencia. Pero bueno, ¿formarían un frente político para enfrentar a Milei en las próximas presidenciales? El secreto está en la plataforma, no en contra de porque sí, digamos. Me parece que tenemos que ponernos de acuerdo en cuál es la plataforma. Y mira, yo te quería decir algo respecto a la coalición cívica, ¿sí? Se dijo en la anterior campaña, lo dijo Paula Oliveto en el debate de Ciarla: si la coalición cívica no está, el silencio va a ser muy grande. El silencio de los negociados, la falta de control republicano. Nosotros invitamos a la gente a que nos apoye, porque si la coalición cívica no está en el Congreso de la Nación, el silencio institucional va a ser muy, muy, muy grande. Y creemos que a futuro, sí, por supuesto, tenemos que armar algo mucho más grande, con muchos principios, con muchos valores, y que los partidos, por así decir, mayoritarios, tengan la responsabilidad de no fragmentarse. Hoy el PRO está teñido de violeta, el radicalismo está fragmentado en distintas, está el radicalismo histórico, radicalismo Ciudadanos Unidos, radicalismo del neurocirujano, radicalismo peluca. A la cordobesa. A la cordobesa. Necesitamos también que no se fragmente principios y valores, y que no se fragmente. ¿Harían un frente con el peronismo? Mira, nosotros hoy desde el partido venimos diciendo ni kirchnerismo ni mileísmo, no es como ni una cosa ni la otra, pero me parece que cuando hablamos de unas alianzas no estamos hablando en esos términos. Yo como coincido, como decía Claudio, tenemos que empezar a hablar de ideas, no de las personas en sí, porque tal vez yo digo, con un peronista, con tal persona, o sea, uno se imagina hoy decir, ustedes harían un frente con Massa, y yo te digo que no, pero Massa no es el peronismo. Tenemos que volver a discutir los valores, porque también vuelvo a lo mismo, los partidos políticos hoy están en un momento de... Exactamente, entonces tenemos que como un poco ir atrás, decir, bueno, a ver, tomemos un poco de distancia de esta forma que venimos haciendo política y volver a barajar las cartas sobre la mesa. Bueno, hoy, sí, a ver, esto del peronómetro, ¿no? Hoy el presidente del Partido Justicialista, hasta hace poco era Alberto Fernández y actualmente es Cristina Kirchner. En el PJ bonaerense el presidente es Máximo Kirchner. Entonces se hace muy difícil por ahí encontrar un peronismo no kirchnerista, lo hay. Yo le quiero preguntar cómo es un día de campaña, entendiendo que todavía la campaña no prendió fuerte los motores, todavía no estamos a 30 días, que es cuando empieza, pero ¿cómo se imagina, Claudio? ¿Cómo te imaginas un día de campaña en esto, relacionándote con el vecino? Vinculación, cercanía,
lo que hicimos siempre. Es cierto que la campaña va a empezar después del domingo 7, ¿no? Estamos todos mirando a ver Sí, qué va a pasar en Provincia de claro. Buenos Aires, pero después la campaña es eso, es hacer lo que hiciste siempre, porque si es hacer lo que no haces durante el año, eso no es campaña, eso es mentirle a la gente. Relacionarte con los vecinos, relacionarte con las distintas cámaras de comerciantes, ir a la universidad pública, visitar las distintas comunidades de fe, estar al lado de los conflictos de los trabajadores, estar al lado del Garrahan, poner la lupa en la corrupción, poner la lupa en la corrupción. Donde hay sobreprecio, hay coima, y creo que es el problema de este gobierno nacional. 557% de incremento en los lentes del PAMI, ¿sí? Que se usan para una operación clásica de catarata, de 35.000 Sí. a 200.000 pesos, 550% de aumento. Luchar contra la corrupción tiene que ser parte del ADN de la nueva política. Nosotros lo definimos en una consigna desde hace 20 años y no nos movemos una coma. No robar, no mentir, no votar contra los pobres. Nevar, ¿cómo sería un día de campaña en tu caso? Y yo creo que, a ver, yo lo disfruto personalmente. Es la primera vez que me toca ser candidata, pero hice ya muchas campañas y creo que es el momento que obviamente, digo, seguimos haciendo lo mismo que hacemos generalmente, pero digo, ese contacto con el vecino es mucho más fuerte y hay como un diálogo también, digo, que el vecino está como dispuesto a escuchar, estar escuchando las propuestas, así que yo lo disfruto muchísimo y también como aprovechar para poder contar nuestras propuestas. Me parece que es lo más lindo de la política, la época de la campaña. Y me parece que en esta campaña tenemos mucho para hablar. Va a ser también un gran desafío poder concientizar sobre la forma de votar en la ciudad de Buenos Aires, que tenemos boleta única, papel. Así que, digo, yo estoy como con mucha expectativa de esa conversación que vamos a tener con todos los porteños. Una pregunta que no tiene nada que ver con esto, ya que estamos por terminar. Sí. En el corte dijiste que bailabas tango. Ah. ¿Qué preferís? ¿Tango, milonga o vals? Wow, no, tango, me quedo con el tango. Bueno, todavía falta poquito, pero un poco está subyacente esta sensación de que hay gente que no va a ir a votar. Lo que por ahí durante los años hay menores niveles de gente votando, digamos. Hay un sector que empieza ya a tomarlo como una postura, no solamente como no tengo ganas de ir a votar el domingo, no, como que al no encontrar o al verse decepcionado con la irrupción de este nuevo partido político que hoy nos gobierna, ¿cuál sería el mensaje para estas personas que dicen no tengo muchas ganas de ir a votar? Y no te quedes cruzado de brazos, no veas pasar el tren, involucrate, porque lo que vos no hagas lo van a hacer los demás y puede ser que lo hagan mal y puede ser que lo hagan para beneficio propio. Involucrate. Bien. No, ¿Nevar? igualmente yo creo que el porteño es más de involucrarse, más allá, digo, que tal vez en las últimas elecciones no tuvimos como esa concurrencia, pero y de hecho en Corrientes también votó más del En 70%. Corrientes, sí. Entonces me parece que este discurso se está utilizando un poco como para instalar que hay mucha gente que no va a ir a votar, pero yo creo que no es el caso de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Y además, claro, como estoy de acuerdo con Claudio, los que nos quedemos en casa, lo que no decidamos quiénes son los que nos van a representar, después también te quita el derecho a quejarse en unos meses. Así que nada, hay que involucrarse y hay que entender que la política, como vos decías al principio, es la mejor herramienta para la transformación. Se nos va el programa. Exacto. Así que agradecemos a quienes nos estuvieron mirando y escuchando e invitarlos a que el próximo martes a las 18 horas nos vuelvan a acompañar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Bueno, voy a ir a bailar, pues voy a ir a ver a bailar. Bueno. Estuvieron ahí amagando durante todo el programa. No, es bárbaro. Yo bailo tango y milonga, pero no bailo vals. Yo milonga no es mi fuerte, la verdad, digo, sí, lo puedo ahí más o menos a gambetear, como se dice, pero no es mi fuerte. No sé bailarlo, pero me encanta el tango.